Hablaremos hoy de Facundo Quiroga, hablando de cualquier punto del planeta. Sombra terrible de Facundo, voy a abocarte, accediendo a gentiles pedidos, que querían que me volviera a contar algo del Moro. Yo no sé mucho del Moro, del caballo de Facundo, pero algo contaremos, qué sé yo, ¿no? Así que, bueno. Algunos dicen que pudo ser Facundo Quiroga la gran figura de la Organización Nacional, pero ya se sabe cómo es la historia de la patria y quizá la historia del mundo. Viene un viento contrario y la historia cambia de rumbo. Es lo que le pasó a la flota española. Si no hubiera sido por aquellos vientos, y entonces el mundo estaría en otras manos, tan crueles como las otras. Tener el mundo en sus manos, tener el mundo en las manos, es ya crueldad. Es ya crueldad. No es que si los españoles hubieran sido dueños del mundo, como después lo fueron los ingleses, hubieran sido mejores que los ingleses. Ni mejores ni peores. Tener sujeto al mundo requiere crueldad. Sin crueldad no se puede. Pero bueno, no es eso lo que hemos venido a decir. Digo que suceden cosas, vienen vientos inesperados. Deviene, por ejemplo, la mala salud de Facundo. Rosas lo domestica, y después la muerte, esa absurda muerte de Barrancasaco, ¿no? Pero algunos dicen que su mito ha sido más importante que su persona. Sarmiento seguramente ha contribuido a esta opinión. Él escribió un libro probablemente con la intención de calumniarlo, pero acertó en la naturaleza impar del personaje, en lo demoníaco, en lo infernal de la índole de Facundo. Y es verdad que hay mucho de magia y brujería en la figura de Facundo. Muchos escribieron, además de Sarmiento, sobre Quiroga. Ahí lo tiene Eduardo Gutiérrez, a Borges, a Lugones, a Manuel Gálvez, a Guiraldes, a Capdevila, a Francisco Luis Bernardes, y a Barbieri. Bueno, no vamos a contar la historia de Facundo, pero sí 4 o 5 rarezas que tal vez dejarán conformes a los que pidieron que habláramos del Moro, ¿no? Él había nacido en 1788 en Los Llanos, en La Rioja. Los llanos no son llanos como podría pensarse. El Tigre de los Llanos no es el Tigre de unas llanuras. Es una región esa que ocupa la mitad de la provincia de La Rioja y es una comarca con varias cadenas de montañas. Y el nombre viene de la Sierra de los Llanos, que probablemente deriva de alguna antigua familia pobladora del lugar. Pero es una sierra, no es una llanura. El padre de Facundo era un hacendado muy importante, fue capitán de las milicias y Facundo heredó ese cargo en 1816. Antes de eso fue un mozo muy andariego, muy jugador también. Se dice que anduvo en Buenos Aires enganchado en el regimiento de granaderos a caballo, y de ahí viene quizás su proverbial veneración por el general San Martín. Se casó con María Dolores Fernández, que le dio 5 hijos. Sus comienzos en la vida militar y política del país registran una deposición, si me permite la palabra, porque contribuyó a echar al gobernador Ocampo e instalar a un señor Dávila en su sitio. Después también supo derrotar y apropiarse del batallón de cazadores de los Andes, sublevado en San Juan, que venía en tren de saqueo. Apareció Quiroga y se hizo nomás con el batallón. Se dice incluso que llegó a sofocar una sublevación de españoles, prisioneros en San Luis, hecho por el cual recibió una medalla. Es decir, que sus primeros actos militares fueron muy contundentes, y su fama empezó a extenderse. Fue gobernador y declinó la gobernación en determinado momento. Se dedicó a enriquecerse. Explotó las minas de Famatina. Pero empiezan los unitarios con sus cosas, y Rivadavia concedió la explotación de las minas de Famatina a los ingleses. Entonces Facundo abandonó ese retiro y volvió a la actividad militar y política. Y en ese momento, el que iba a ser uno de sus peores enemigos, el segundo, diría yo, el general Lamadrid, derrocó al gobernador federal y se preparó para liquidar todas las situaciones provinciales que pudieran resistir al plan unitario. Y los destinatarios de ese plan, de los unitarios, eran Bustos, Ibarra y por supuesto Quiroga, es decir, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. Desde el fondo de los llanos se lanzó entonces Facundo sobre Tucumán
deshizo al gobernador de Catamarca y derrotó a la Madrid en una batalla muy feroz, que fue la batalla del Tala. En 4 meses sublevó todo Cuyo y el noreste contra el gobierno de Buenos Aires, que era Rivadavia, ¿no? Pero la Madrid curó sus heridas, innumerables heridas tenía Arauz de la Madrid. Se dice que era el general de nuestra historia que más heridas tuvo. Qué récord tan curioso, ¿no? Pero bueno, insistió la Madrid, volvió a enfrentarse con Quiroga en el Rincón, volvió a ser derrotado y adiós al plan unitario. Y ahí viene el gran momento de Facundo, que dura poco, porque después viene el fusilamiento de Dorrego por la Valle y viene una gran indignación nacional, pero resulta que los unitarios tenían a un hombre muy frío e inteligente que iba a ser, ese sí, el más grande enemigo de Quiroga, el Manco Paz, José María Paz. Bueno, Quiroga se enfrentó con Paz, tomó Córdoba primero y lo esperó en la Tablada, y fue un desastre. Y se dice que antes de esa batalla, su moro, el caballo de Quiroga, no quiso dejarse montar por su amo. Y hablemos entonces un poco del moro. Se dice que el general Quiroga se aconsejaba con este caballo, que le decía cuándo debía pelear y por dónde debía atacar. Es decir, que el caballo le daba instrucciones de táctica y estrategia militar. Después de la derrota de la Tablada, volvió Quiroga a La Rioja, emponchado, solo. Se fue a San Juan con su familia y allí empezó a reorganizarse. En febrero de 1830 ya estaba otra vez Quiroga frente a Córdoba en un cativo. Estaba esperando el resultado de una comisión que había ido a negociar y llegó la Madrid, lo tomó por sorpresa y fue otro desastre. Fue Quiroga a Buenos Aires, Rosas lo recibió triunfalmente y vivió todo el año 30 en Buenos Aires. Y se puso furioso por los saqueos de sus propiedades. Después de la derrota de un cativo, la Madrid parece que se fue a La Rioja y se llevó o saqueó las propiedades que él tenía en La Rioja, y entre las cosas que se llevaron el moro. Mientras estaba en Buenos Aires, además de protestar continuamente por el robo de su caballo, escolaseaba Quiroga, jugaba muchísimo, ¿no? Y empezó a formar un ejército en 1831, lo empezó con 100 voluntarios y 200 forajidos que sacaba de las cárceles, una manga de atorrante, ¿no? Pero con ese pequeño ejército salió de Pergamino y todos se impresionaban mucho, decían cosas tales como que únicamente quien tuviera aliados en el infierno podía intentar algo con aquel ejército. Con ese ejército tomó Río Cuarto, Río Quinto, le ganó a Pringles, ocupó San Luis, en fin. Se reunió con su esposa en Mendoza, tuvo durante aquella campaña numerosísimos actos de crueldad, ¿no? Recibió una noticia que lo perturbó muchísimo. Le dijeron que Estanislao López había tomado prisionero al Manco Paz. Él derrotó a la Madrid en la Ciudadela, fue a Tucumán, pero yo quiero detenerme sobre el tema del caballo, ¿no? Parece que después de sacarle el moro, la Madrid se lo mandó a Estanislao López, que supuestamente era un aliado de Quiroga, ¿no? Y López lo usó un tiempo y después lo llevó a su provincia, Santa Fe, y lo dejó por ahí. De esto se enteró Quiroga cuando estaba en Tucumán. Ahí se enteró que su aliado, el general en jefe, se ha quedado con el moro. Peleó en la batalla mencionada, en la Ciudadela, pero al día siguiente le escribió a Rosas diciendo que renunciaba. Renunciaba porque le habían quitado su caballo, y porque su caballo lo tenía precisamente Estanislao López, su aliado. Rosas entonces le escribió a López y le dijo: devuélvale el moro, por favor, al general Quiroga, que dice que va a renunciar, que se va a retirar de la vida pública porque está enojadísimo. López hizo el gil, incluso dijo que nunca había creído que Caballo fuera el célebre Piojo, el moro de Quiroga. Lo dice textualmente. Leo: dobles se compran a 4 pesos donde quiera. Parece que lo han mandado a una isla con otros mancarrones, dice esas palabras, pues se trata de un animal infame en todas sus partes. Esto es lo que dice López del moro de Quiroga. Y promete escribir a Quiroga, le dice a Rosas: ya le voy a escribir yo a Quiroga, qué sé yo. Parece que nunca le escribió. Pero Rosas comprende estas cosas porque él tiene trato con los paisanos, y entonces le escribió a Quiroga desde las márgenes del Colorado, donde estaba, desde luego, por otros asuntos, y comparó la pérdida del moro de Quiroga con
una suya, real o ficticia, ¿no?, de un colorado pampa que él dice haber querido mucho. Y le dice: vea, Quiroga, quizá caiga en nuestro poder el mejor caballo de algún cacique afamado y podamos mandárselo. Desde luego Rosas estaba en el río Colorado por la campaña del desierto, ¿no? Pero lo que Rosas no podía imaginar es que aquel caballo tenía poderes infernales. La respuesta de Quiroga es extraordinaria, y ahí dice lo que el otro día mentamos: pasarán siglos de años para que salga en la República uno igual. Protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de este caballo todo el valor que contiene la República Argentina. Me hallo disgustado aún más allá de lo posible. El general Quiroga escribía muy bien, muy bien. Pero el caballo no apareció más. No solo el caballo era algo raro en el general Quiroga. Les doy una brevísima información de rarezas propias del Canal Infinito. Cosas que se decían del general Quiroga. El general no dormía nunca. El general leía el pensamiento. No era posible engañarlo. Tenía un ejército de capiangos, que eran almas en pena del infierno, que constituían su escolta personal. Después de su muerte se dijo durante muchos años que no estaba muerto, sino escondido. Cierta vez apareció a 10 cuadras del campamento de la Madrid, cuando todos lo hacían a 100 leguas de ahí. Apareció de improviso en la fiesta donde los unitarios celebraban su derrota entablada. ¿Entiendes? Estaban los unitarios haciendo un bailongo porque lo habían derrotado y apareció el tipo en la fiesta. Bueno, esto no es que se decía, esto sucedió. Hizo jefe de su Estado Mayor a Barcala, al moreno Barcala, que era su prisionero. Fíjese, ¿no?, poner a un prisionero como jefe de Estado Mayor. Le gustó. Dijo: este prisionero me está gustando para jefe de Estado Mayor. Y viene después la última rareza, Barranca Yaco. ¿Sabe cómo fue? Un día hablaremos especialmente de eso. Había una guerra local entre Salta y Tucumán, y Quiroga fue de mediador. Fue en galera. Los gauchos llegaban a las postas para verlo pasar porque ya era una figura legendaria. Quiroga fue apurado como si lo corrieran. Llegó a Santiago y ya se había arreglado la guerra. Se reunió con representantes de la provincia y volvió. A la vuelta le avisaron que lo estaban esperando, que le preparaban una emboscada. Pero él no hizo caso porque probablemente también creía las cosas que de él se decían. Él mismo creía en su leyenda. Y él creía que no se lo podía matar. Y así el 16 de febrero de 1835, al mediodía, lo paró una partida en Barranca Yaco. Él salió y dijo: ¿qué manda esta partida? Y ahí nomás le sacudieron un pistoletazo en el ojo. Y de este episodio ya hablaremos otro día. También se dice que cuando él pedía la devolución del moro, ya no hubiera podido montarlo, porque estaba muy enfermo de artritis o de artrosis o de algo así, y no podía montar. Estas son las rarezas del Canal Infinito que queríamos compartir con ustedes esta noche en que evocamos la sombra terrible de Facundo. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña charla? Estaba pensando, Alejandro, en cierta similitud con algo que le ocurriera a un rey de Inglaterra. ¿Cuál fue? Ricardo Corazón de León, el que murió también así de un modo medio asesinado por un pichi. Ricardo, sí. ¿Sí? Ricardo I, Ricardo Corazón de León. Sí, sí. Habían tomado una plaza secundaria, una fortificación de segundo orden, y ya está, los tipos ya se habían rendido y todo. Y él estaba abajo chamullándose a los tipos que estaban ahí. Bueno, está bien, nos rendimos, qué sé yo. Y él se dio vuelta. Bueno, está bien, chao. Se dio vuelta y uno de los que estaba ahí le tiró un flechazo y lo ensartó. Y se dio vuelta medio de canchero porque no daba... Y no daba ni para pelear. No daba ni para pelear aquello, ¿no? Estaba la madre, la misma madre de él estaba viendo ese episodio. Y por eso estaba pensando en esta actitud de la muerte que no discrimina a veces cómo se lleva la gente. Pensaba en Facundo, pensaba en Ricardo, pensaba en Moreira y su muerte a manos del sargento Chirino. Y quería dedicar esto, Alejandro, a Facundo y de alguna manera a quien nos lo ha acercado de un modo tan palpable, que es Sarmiento, digamos. Enemigos, pero ambos tan buenos escritores, seguramente Sarmiento mejor, pero digo, que tanto lo han enaltecido queriendo criticarlo, uno lee el Facundo y queda impresionado por la figura de Facundo, ¿no? Y déjeme dedicar principalmente al general Dorrego esta charla. Bueno, vamos a
utilizar una canción que a falta de moro recurre a un alazán. Ajá. La canción se llama Agarrame el alazán, que es lo que habrá hecho Quiroga al ver que le robaron el moro. Y la historia cambia de rumbo. Es lo que le pasó a la flota española. Si no hubiera sido por aquellos vientos, y entonces el mundo estaría en otras manos, tan crueles como las otras. Tener el mundo sujeto al mundo requiere crueldad. Sin crueldad no se puede. Pero bueno, no es eso lo que hemos venido a decir. Digo que suceden cosas, vienen vientos inesperados. Deviene, por ejemplo, la mala salud de Facundo. Rosa lo domestica, y después la muerte en sus manos. Tener el mundo en las manos es ya crueldad. Es ya crueldad. No es que si los españoles hubieran sido dueños del mundo, como después lo fueron los ingleses, hubieran sido mejores que los ingleses. Ni mejores ni peores. Hablaremos hoy de Facundo Quiroga, hablando de cualquier punto del planeta. Sombra terrible de Facundo. Voy a buscarte, accediendo a gentiles pedidos, que querían que me volviera a contar algo del moro. Yo no sé mucho del moro, del caballo de Facundo, pero algo contaremos, qué sé yo, ¿no? Así que, bueno. Algunos dicen que pudo ser Facundo Quiroga la gran figura de la Organización Nacional, pero ya se sabe cómo es la historia de la patria y quizá la historia del mundo. Viene un viento contrario